este conversatorio. Hoy tenemos la presencia del ingeniero Marco Vinicio López y del ingeniero agrónomo Mario Antonio Godínez López, quienes comentarán el libro Voces del Sur para la Justicia Climática. Lo tenemos acá. Es un libro editado y publicado por la Editorial Universitaria de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Quiero darle la palabra a la licenciada Ruth Noemí Cardona, jefa de la Editorial Universitaria, para que sea ella quien oficialmente inicie con este conversatorio. Tiene la palabra licenciada Ruth Cardona. Buenos días a todas y todos. La Universidad de San Carlos de Guatemala, el Instituto de Estudios de Literatura, la Editorial Universitaria y la Biblioteca Central les da la bienvenida a este conversatorio. La Editorial Universitaria tuvo a bien de publicar este libro, Voces del Sur para la Justicia Climática, que ya lo vimos. Para ello tenemos dos invitados expertos en el tema, que son el ingeniero Marco Vinicio López y el ingeniero Mario Antonio Godínez López. Dejamos a los expertos que nos hablen sobre este maravilloso tema tan importante que todos deberíamos de tomar en cuenta, principalmente los estudiantes de agronomía. Pueden solicitar su libro también en la biblioteca, en la librería universitaria. Bienvenidos al conversatorio. Gracias. Gracias a usted, licenciada Ruth Noemí Cardona. Voy a leer las hojas de vida de nuestros invitados. Ingeniero Marco Vinicio López, pues es ingeniero agrónomo por la Universidad de San Carlos de Guatemala, zootecnista por la Escuela Centroamericana de Ganadería de Costa Rica y maestro en Gerencia para el Desarrollo Sostenible. Marco Vinicio trabajó desde 1997 en la Pastoral Social de la Diócesis de San Marcos. Se desempeñó en las comisiones Pastoral de la Tierra, Movimiento de Trabajadores Campesinos, Comisión Pastoral, Paz y Ecología, Cáritas Diocesana. Ha sido defensor de derechos humanos de campesinos, pueblos indígenas y migrantes. También ha participado en diversas actividades de análisis y foros sobre el ambiente y el derecho humano al agua en Colombia, El Salvador, México, Argentina, Costa Rica y otros países. Ingeniero agrónomo Marco Antonio Godínez López. Es ingeniero agrónomo en sistemas de producción agrícola por la Facultad de Agronomía de la Universidad de San Carlos de Guatemala, con especialidad en desarrollo rural de dicha casa de estudios. Estudiante del doctorado en Ciencias Humanas y Sociales de la Universidad Pontificia de Salamanca, España. Ha sido docente universitario en la Facultad de Agronomía, en el Centro Universitario de Chimaltenango. Fungió como decano de la Facultad de Agronomía de la Universidad de San Carlos de Guatemala en el periodo 2015 a 2019. Ha dirigido organizaciones de desarrollo por más de 20 años en proyectos de desarrollo comunitario. Fue miembro del Comité Ejecutivo de la Federación Ambientalista Amigos de la Tierra Internacional. Es conferencista internacional sobre temas ambientales, desarrollo rural y seguridad alimentaria, con publicaciones científicas y ensayos académicos publicados en 16 países del mundo. Actualmente es director del Centro de Estudios de las Culturas en Guatemala y miembro del Consejo Editorial de la Universidad de San Carlos de Guatemala, así como coordinador de la Cátedra Universitaria Benito Juárez. Bienvenidos, ingenieros. Bueno, vamos a
iniciar este conversatorio con un tema que está por demás decir que es muy actual y que tiene una incidencia en nuestras vidas, especialmente pues en las generaciones que nos está tocando vivir este tan evidente cambio climático y el deterioro de nuestro planeta, y que los que ya tenemos algunos años de vida, pues hemos notado muy bien la irregularidad en esos ciclos vitales que la naturaleza tiene, porque ya en el transcurso de algunas décadas, pues hemos podido ver esas modificaciones, esas alteraciones de los ritmos naturales. Este libro fue publicado el año 2011, decir que ya tiene 10 años de haber sido publicado. Es una serie de ensayos relacionados con el cambio climático. Me permito leerles el índice. Solo voy a leer los temas, no los autores. El primero es el cambio climático, la problemática, sus causas, impactos previsibles. Negociando con el clima, otro jaque mate a la democracia. Los peligros del doble discurso de lo internacional a lo local. El caso de la propuesta Costa Rica Carbono Neutral 2021. Agricultura, cambio climático y las voces de las víctimas en Guatemala. Las ciudades y el cambio climático. Agrocombustibles. Cambios climáticos, derechos humanos, salud y minería. Primer escenario, Huracán Mitch, 1998-2008. Energía y cambio climático de Poznań, 2008 a Copenhague, 2009. Pues ese es el título, resulta interesantísimo, ¿no? Y antes de iniciar así formalmente ya con las exposiciones, pues me permito informarles que esta actividad también forma parte del cuarto Congreso Nacional de Cambio Climático. Así es que a los organizadores de este cuarto Congreso, un saludo y esperamos contribuir también a la discusión y al análisis de esta temática en este cuarto Congreso Nacional de Cambio Climático. Bueno, les decía que el libro fue publicado hace 10 años. ¿Qué tan vigentes están los temas trabajados en este libro? Tiene la palabra Marco Vinicio y después el ingeniero Mario Antonio Godínez. Les escuchamos. Bueno, pues realmente son más que, es una situación que cada vez se va teniendo mayores impactos. Todos los temas que se han mencionado, los ensayos que recoge el libro, pues son más que actuales. Lamentablemente, digamos, en el contexto del país, por ejemplo, cuando los estudiantes y otras personas lean el libro, pues van a ver que no hemos avanzado prácticamente nada, más bien se están profundizando algunas situaciones que vienen a hacer más dramática la situación del cambio climático. Por ejemplo, los monocultivos. Cada día avanzan más los monocultivos, sobre todo el monocultivo de la palma aceitera. Es un daño terrible, igual que el de la caña de azúcar o el del banano. La constante violación a los derechos humanos que se dan, es una negación de los derechos humanos en ese sentido. El robo y abuso de los bienes naturales. Estoy tratando de contextualizar todos estos temas a nivel del país. El robo de los bienes naturales también es algo que complica mucho más los impactos, los efectos de la crisis climática.
La explotación laboral también es otro de los aspectos. Ayer precisamente salía uno de los tweets, ¿verdad? Digamos, de una persona que está constantemente sacando algunas noticias y decía, bueno, un padre y una madre pues se despiden llorando de sus hijos y se van para el norte. Y nunca conocieron aquí bono 14, nunca conocieron aquí ninguna prestación laboral. Trabajaron en una agroindustria y se tienen que ir porque aquí no huyendo, no migran, huyen. Y eso es lo más, de las cosas más complicadas, aparte de la contaminación. El 99% de los cuerpos de agua del país están contaminados, sobre todo con E. coli. Y para poner la guinda a esta situación, pues es la falta de políticas públicas. Tenemos una ley de desarrollo, una política de desarrollo rural, pero sin ley, que no pasa, digamos, ahí los perros guardianes que tiene la Cámara del Agro en el Congreso, pues no permiten avanzar hacia ese tipo de políticas. Entonces, todos los planteamientos los ensayos que aquí están recogidos en este libro, pues siguen más que actuales y muy profundos en cuanto a su impacto en el país. Gracias, Marco. ¿Y qué nos puede decir Mario al respecto? Sí, yo creo que, bueno, buenos días a todos y todas. Gracias por la invitación a la licenciada Ruth y a nuestros colegas de la editorial y a Milton por la facilitación. Miren, yo pienso que cuando escribimos este libro, lo que pasa es que esta ocurrencia fue a partir de que nosotros estábamos muy preocupados en América Latina porque muchas de las publicaciones hacían mucho énfasis en toda la parte física y química del cambio climático. Sin embargo, estábamos viendo en nuestros territorios, ya lo que mencionaba Marco Vinicio, que el tema para la población significa muchas otras cosas más para la población afectada. Entonces, en aquellos años, que era el 2011, ya estábamos cerca en la estadística mundial, comparando las víctimas de cambio climático con las víctimas de guerras, casi superándolas, las de cambio climático. Entonces, la cosa venía muy, muy alarmante. Y el otro tema es que cuando empezamos a hablar de este tema, alguna gente nos dijo, ustedes son catastróficos, porque si ustedes ven, por ejemplo, el primer artículo, que es el de Ricardo Navarro, de El Salvador, que él es un científico de la energía y es muy, muy bueno en estos temas. El artículo de él es catastrófico, pero la catástrofe se está dando. Entonces, corroboramos 10 años después de que, aunque en ese momento algunos temas se miraban muy lejos de la realidad, hoy la situación es más crítica de lo que habíamos pensado. Y en los dos aspectos, en las partes de física y química del cambio climático, pero también en la parte de la devastación social, económica, y por eso es que el libro incorpora un concepto nuevo, porque se habla de justicia climática y me van a perdonar los colegas que están acá conectados y que son abogados, pero el abordaje que se hace de la justicia acá no es un abordaje jurídico de la justicia, sino es un abordaje político de la justicia del clima, porque de alguna manera nosotros quisiéramos, pues en estos ensayos quisimos demostrar los otros efectos del cambio climático de los que casi no se habla en las convenciones, en las reuniones, en las cumbres, ¿verdad? Entonces, fue una tarea muy dura montar el libro porque gente con 8 enfoques diferentes, con 7 enfoques diferentes de distintos países, pero creo que fue un buen logro de un discurso alternativo sobre la problemática del cambio climático, más allá de la discusión de la disminución de los porcentajes de gases de efecto invernadero que se ha estado discutiendo. Y de alguna manera también para
para curarnos en la parte psicológica, en el tema de la corresponsabilidad, dejar bien claro de quién es la responsabilidad del cambio climático. Yo creo que ese fue el objetivo, lo logramos muy bien. El libro tiene una primera edición que se hizo en Chile de 1000 ejemplares. Después la Asociación Ceiba hizo una impresión de otros 1000 ejemplares con su reimpresión. Y en aquel momento al decano de la Facultad de Agronomía le interesó el tema y lo lanzamos a la editorial, quien recibió muy bien la idea, con un arreglo muy bonito, ¿verdad? Cómo quedó para mi gusto, muy bonita la diagramación y el diseño de un libro que de verdad presenta en pocas páginas una lectura completa de lo que se veía en 2011, pero que estamos ya sufriendo en 2021. Para iniciar yo dejaría esa reflexión. Muy bien, gracias. En este tema, pues el aspecto político, social y político es insoslayable. Se escucha constantemente a sectores de extrema derecha negar el cambio climático y lo politizan e ideologizan en el sentido de que ciertas posiciones o corrientes de pensamiento o de ideología de izquierda se aprovecha para condenar al capitalismo y hacerle ver al capitalismo sus máximos errores, como para deshacer el capitalismo y plantear nuevamente una utopía socialista, ¿no? ¿Qué tan real es esto, no? Bueno, es algo real, ¿no? La politización y la ideologización del tema. Pero vamos a ver, la pregunta sería, bajo esas perspectivas ideológicas, definitivamente se tira un velo y se escamotean ciertos aspectos de la realidad, que es el cambio climático, que necesariamente hay que desenmascarar, ¿no? Pero la ideología, sea la ideología que sea, siempre trata o tiende a enmascarar, a tirar un velo sobre el problema para aprovecharlo políticamente. ¿Qué aspectos han quedado encubiertos de este tema, de este fenómeno que es real? ¿Qué aspectos han quedado encubiertos o quedan encubiertos bajo el peso de la ideología y del quehacer político a nivel mundial? Marco López. Pues el primero y el más preocupante es que se han negado derechos humanos, los más elementales, el más elemental, el derecho a la vida, el derecho al agua, el derecho, digamos, al territorio, inclusive el derecho a la libre determinación como pueblos, digamos, en el caso específico de Guatemala, en este encubrimiento, en esta negación de que no existe el cambio climático por parte de quienes detentan el poder, sobre todo el poder económico, porque aquí lo que mueve es más la cuestión económica, no son cuestiones ni siquiera políticas, mucho menos ideológicas, sino que es más la cuestión económica, que después lo meten al ámbito ideológico, pero es para asustar con el petate del muerto, como lo están haciendo, por ejemplo, en el caso guatemalteco, como se está haciendo actualmente. Entonces, pues es eso, esa completa negación. Hemos visto, digamos, cómo se ha negado a través del impulso de ciertas actividades económicas sin ningún control, sin ninguna regulación, pues se niega el derecho a la alimentación, derecho a la tierra. Aquí, por ejemplo, hablar
estuvimos en los años finales de los 90, todavía estábamos planteando reforma agraria como un aspecto, digamos, que debería de tener un país. Seguimos siendo un país mayoritariamente rural, y donde la población necesita la tierra. Pero esa era una de las cuestiones que era prohibitivo hablar. Luego, claro, digamos, también se cometieron algunos errores en nuestra ingenuidad, diría yo, o nuestra falta de experiencia, o en ser un poco más sagaces, pues, por ejemplo, en el tema de la tierra, nos metieron un gol metiéndonos al mercado de tierras, y vemos cómo quedó la situación del fondo de tierras, por ejemplo. Entonces, es una completa negación de que al no existir, pues se niegan los otros derechos. Y bueno, digamos, el huracán Iota y ETA, pues nos desnudó nuevamente una situación en una región que si bien había sido algo golpeada, pero no al nivel que fue el año pasado. De eso estamos hablando, de ese tipo de negación. Ahí está la gente todavía sin recibir la ayuda que realmente necesitan por lo menos para reactivar su actividad económica productiva. ¿Qué nos puede decir Mario Antonio? Bueno, aquí yo creo que sí hay varias formas de cómo la ideología ha pretendido sobreponerse a la problemática real. Y la primera fase, como ya decía Marco de inicio, ha sido el negacionismo. Es decir, hubo centros, principalmente en países del norte, que fueron financiados con mucho dinero para generar estadísticas. Tal vez yo me atrevería a completar un poquito mientras que Mario regresa, porque sí, nos tocó debatir precisamente hubo conformaron unos grupos de avanzada que precisamente trataban de dar palo por todos lados, inclusive al grupo al comité interdisciplinario de cambio climático, pues lo estuvieron atacando. Claro, aquí hay también algunos centros, algunos centros de poder académico, entre comillas, pues que reciben esa plata y empiezan a atacar. Lamentablemente, digamos, a nosotros nos tocó, inclusive con el proyecto minero Marlin que se desarrolló en San Marcos, que la misma Universidad de San Carlos pues estuvo involucrada en avalar un proyecto con impactos fatales, que ahí lo tenemos, digamos, los pasivos ambientales que dejó, pues están ahí. Pero yo creo que ya ha regresado Mario para que termine con su idea. Sí, antes que nos quiten el ancho de banda de nuevo, el tema es importante. Yo le decía, los negacionistas tuvieron un papel muy importante en esta primera fase, como en 2011, 2012. Por ahí, afortunadamente, hoy ya no es más así. La problemática es reconocida tal cual a nivel mundial. Ahora, el problema ideológico, como ya lo plantea Milton, está en cuál es la solución entonces. Una solución de mercado extremo nuevamente, cuando es que no se puede esconder, Milton, que el cambio climático actual que estamos viviendo en mucho es gracias a la modalidad de modelo capitalista que hemos estado viviendo en estos años. Un modelo principalmente extractivista que no considera los ciclos de tiempo de renovación de los ecosistemas.
Entonces yo recomendaría una cuestión acá. La lectura que se hace sobre lo ideológico es muy fuerte y muy aclaradora en el artículo que escribió Hildebrando Vélez, donde él llama a su artículo Negociando con el Clima. Y él plantea ahí la crítica, es decir, dice él, puede ser que nuestra generación no vea a tiempo las restauraciones que estamos haciendo de los ecosistemas, porque dice él, una cosa son los tiempos económicos, otra cosa son los tiempos políticos y otra cosa son los tiempos ecológicos, los divide en tres. Entonces, el ritmo de regeneración de un ecosistema, por ejemplo, para regenerar un suelo degradado puede durar más de 100 años, pero para destruirlo puede durar meses o días, ¿verdad? Y en el tema económico, digamos, ya lo vimos, la especulación financiera en segundos puede vaciar o llenar de ceros a la derecha una cuenta a nivel mundial. Entonces, los ritmos económicos son unos, los ritmos políticos son otros y los ritmos ecológicos son otros, y ellos hacen esa salvedad. En ese artículo, ¿verdad? Hildebrando Vélez es un ambientalista de Colombia que escribe sobre este tema en este libro, porque sí, en efecto, la ideología puede ser una trampa en varios aspectos. El otro es que, bueno, nos dirán, pero también existe destrucción ambiental en países que fueron del bloque socialista, y perfecto, eso es totalmente cierto. El mundo se embarcó en un modelo extractivista de la economía, del cual no ha podido salir. Incluso los países que hoy se llaman progresistas en el sur, ¿verdad? El modelo de Venezuela, el modelo de en aquel momento de Ecuador, el modelo de Bolivia, no abandonaron el modelo extractivista, el modelo que sigue, por ejemplo, bienestar para todos, sí, pero basado en petróleo, en la extracción de las regalías petroleras. Falta dar ese salto cualitativo a conservar la naturaleza. Ahora, hay 2 o 3 países que han avanzado en esos temas a nivel de sus constituciones. Por ejemplo, Ecuador y Bolivia ya contemplan en sus constituciones derechos de la naturaleza. Entonces, ahí sí, ya se legitiman los derechos de la naturaleza y los tiempos de los ecosistemas. Pero eso es en la declaración. En la parte práctica, ha costado que el mundo se enrumbe en las verdaderas soluciones y más bien se ha enrumbado en soluciones que son de disfraz o lo que se llama en la jerga ecologista las falsas soluciones para las problemáticas de cambio climático. Por ejemplo, el tema de los mercados de carbono, el tema de los mecanismos de desarrollo limpio, el tema del canje de deuda por naturaleza, que se acuerdan ustedes que hubo incluso una oferta en tiempo del gobierno de Colom de los alemanes de comprar deuda, ¿verdad? Para que Guatemala conservara el Petén, pero no quiso el gobierno en ese momento, prefirió seguir con el acuerdo de la petrolera, creo que era Perenco en ese momento, de seguir extrayendo, ¿verdad? Entonces, yo creo que el tema acá es muy, muy importante porque sí puede haber esa... bueno, y el otro andamiaje que monta la ideología es el chantaje de la corresponsabilidad, ¿verdad? Cerra tu chorro, no desperdicies el agua de la manguera, apaga la ducha cuando te echas el jabón, en fin, cuando te afeites apaga el chorro, en fin, una serie de medidas que yo no las ataco porque pueden ser útiles para el ahorro de la factura de agua, pero no es igual la responsabilidad que yo tengo como persona a la responsabilidad que puede tener una transnacional minera, por ejemplo, que mueve presupuestos más altos que cualquier país de Centroamérica, por ejemplo. Entonces, el chantaje no es, el tema es de justicia, no es de corresponsabilidad superficial, porque entonces sí se generan hasta problemas de culpabilidad, ¿verdad? Es decir, yo creo que sí el tema ideológico es fuerte y sí, ¿verdad? Hay que reciclar, hay que hacer todas las labores que podamos dentro de nuestras casas, en las ciudades, porque somos los emisores de basura, pero generadores también de gases de efecto invernadero, pero la corresponsabilidad principal la tienen no más de 20 empresas alrededor del mundo. Y eso a veces se olvida o no se quiere decir por miedo, ¿verdad? Es decir, hay miedo de decirlo, pero digamos que para eso está lo científico, para documentar y para discutir estos temas más a esos niveles. Ahora, ¿cuál es la salida? Tanto el modelo capitalista a ultranza
degradó el planeta. Pero el modelo estatista europeo, que no se puede llamar también simplemente socialista, sino fue un modelo estatista en aquel momento, el modelo de la Guerra Fría, del otro lado de Europa del Este, en fin, esos modelos estatistas también lo hicieron. Entonces la salida no va por la vía del extractivismo, va por la vía de montar nuevo. En este caso, Ricardo Navarro, que es el autor del primer artículo, nos llama a que construyamos ya no modelos económicos, sociales, ¿verdad? Sí, o modelos políticos económicos, sino que construyamos modelos políticos ecológicos, dice él, ¿verdad? Para considerar la regeneración de los ecosistemas, ¿verdad? Es algo de mucho que hablar, pero yo creo que se sintetiza ahí el tema ideológico, ¿verdad? Uno es negación. 2, falsa corresponsabilidad. 3, el tema de que la trampa de que ser ecologista es ser socialista al mismo tiempo, como un estigma, digamos, en el discurso de odio, digamos, tradicional en nuestros países, ¿verdad? Ese principio al que se recurre publicitariamente, políticamente correcto, o bajo la política de la corrección de primero cambia tú, tus hábitos y todo lo demás, mientras las transnacionales hacen el saqueo de los países más pobres, ¿no? Esa es una manera de encubrimiento también y, como bien lo decían, de generar un sentido de culpabilidad que a la larga no favorecen nada a la superación de este problema. ¿Dónde podrían estar bueno, dos preguntas. Primero, ¿es reversible o no es reversible este problema del cambio climático? Y 2, ¿dónde podrían estar los focos, puntos, principios o causas de esperanza si es que este fenómeno es reversible? Tiene la palabra Marco. Pues, y es la primera pregunta es muy, muy profunda. Yo creo que, digamos, obviamente estamos ante, como lo plantean prácticamente todos los ensayos en el libro, que se puede revertir. Tendría que ser un esfuerzo realmente enorme. Serían acuerdos mundiales, pues, digamos, en ese sentido. Pero ahí vamos a lo que nos hacía reflexionar Mario y uno de los autores. Por ejemplo, que una de lo primero que tendríamos que revertir es el modelo económico. Ese modelo económico que está basado en el extractivismo. Todavía tenemos una economía, diría yo, tal vez del siglo XVIII, basada en el oro, por ejemplo. Es increíble que, digamos, la economía de los países siga todavía siendo respaldada en oro. Y para tenerlo se tiene que destruir montañas y sacrificar a comunidades, sacrificar bosques, biodiversidad, flora, fauna, todo, para mantener ese modelo económico. Entonces, de ese tamaño, pues tendría que ser empezar a revertir lo del cambio climático. Ahora, a nivel local, pues hay varias experiencias. Yo creo que, y en ese sentido, hay muchos aportes, a pesar de que el libro tiene una mirada crítica y en algunos aspectos, aunque se mencionan, por ejemplo, llamando la atención, se mencionan muchos aspectos
pero hay experiencias locales en las cuales se ha demostrado que se puede hacer un modelo de convivencia como comunidad, con la naturaleza, con todo el entorno, un modelo obviamente más holístico. Y ahí es el gran aporte de las culturas mesoamericanas, toda la cosmovisión que se plantea alrededor de la vida, que se le ha dado por llamar el buen vivir. Entonces, yo creo que sí hay. Ahora, en la parte técnica como tal, pues yo me enfocaría, digamos, por lo menos en unos 3 aspectos. Primero, la ecología, un planteamiento ecológico. Aquí tendríamos que hacer una separación de lo que muchas de las organizaciones de cooperación internacional hacen a través del impulso de lo que se llama el desarrollo sostenible, que para nada tiene que ver, o muy poco tiene que ver, con lo que realmente es el planteamiento ecológico. Número 1. Ya aspectos más técnicos, digamos, agronómicos, productivos, pues tenemos toda la experiencia agroecológica en estas latitudes. No solo la agroecología, también hemos desarrollado en esta parte inclusive me atrevería a decir en esta parte de Mesoamérica, en Guatemala específicamente, una metodología de capacitación, que fue la metodología de campesino a campesino. Fue digamos, producto de la experiencia de esa universidad, de esa escuela de agricultura que llegaba con el campesino y digamos, no en ese afán de enseñarle, sino que realmente a convivir, a aprender. Y ahí fue cuando se fue haciendo ese muy buen método de capacitación, de formación, de traslado de conocimientos, de aprendizajes, que fue ese método de campesino a campesino. Ahora también hay se han avanzado en la parte económica, algunas experiencias con economía solidaria, que nada tienen que ver con lo del mercado, el mercado justo que se le llamaba, entre comillas. Y ahí es donde tenemos, por ejemplo, Javier Baltodano nos dice, cuidado con esos dobles discursos, porque no solo es bueno, ahora les vamos a comprar carbono. Usted no toque sus árboles, ahí siembre árboles, haga agroforestería a ultranza, ¿no? Pero no se le va a dar el maíz. Pero es que le vamos a dar bonos de carbono. Entonces, hay varias trampas. La cuestión es que también muchas de las experiencias creo que en algún momento hemos permitido, digamos, de quienes hemos estado en campo con la gente, pues hemos permitido que se mercantilice. No hemos tenido la suficiente fuerza como para defender, y a través de este tipo de libros, pues podemos hacer esas experiencias y nos faltan otros estudios. Entonces, eso sería también importante, la agroecología y, por supuesto, las redes de productores, las redes de consumidores que puedan tener ese vínculo más directo entre el campo y las zonas urbanas. A mí no me gusta llamar mucho ciudades porque en realidad no las tenemos. Somos más poblaciones urbanas o semiurbanas las que tenemos en el país. Yo diría que por ahí podríamos, a través de esas experiencias locales, empezar a revertir y sí lo hemos logrado. Lo hemos logrado, hay experiencias en la región donde por ejemplo, hicimos
un estudio post-Mitch de la resiliencia, parcelas convencionales, parcelas agroecológicas. Y pues fabuloso los resultados de la parcela agroecológica. Pero bueno, son de las cosas que tenemos que seguir documentando e impulsando para que sean políticas públicas en el país. Gracias, Marco. Le cedo la palabra al ingeniero Mario Antonio. Bueno, yo creo que, bueno, aquí tal vez es como, yo creo que ya la mayoría de gente, a fuerza de noticias alarmantes, a fuerza de desastres y a fuerza también de algunas tareas de educación que hemos hecho, está consciente de la problemática. A veces la angustia que tiene la gente es, ¿qué hago? ¿Hay salidas, no hay salidas? ¿Por dónde me voy? ¿Es reversible esto o no? Cuando fue esa cumbre de Cancún hace 10 años aproximadamente, los daneses presentaron un análisis de escenarios y ellos decían que hay cosas que son reversibles y cosas que ya son irreversibles. Y marcaban como fuera de la reversibilidad, o sea, irreversible, la problemática de la pérdida de biodiversidad. O sea, en términos de la naturaleza, una de las variables que ya se nos fue de las manos es el tema de la biodiversidad. Es decir, ya salimos del esquema en el cual podríamos recuperar la biodiversidad a su estado, digamos, anterior. El otro problema que se estaba acercando hace 10 años, pero como ya pasaron 10 más, a la irreversibilidad es la acidificación de los océanos, es decir, también la contaminación de los mares, el incremento de la temperatura del agua de los mares derivado de toda esa contaminación y íbamos a entrar a esa irreversibilidad. Y los que estaban en el límite, a punto de casi ser irreversibles también, era el tema de la generación de nitritos y nitratos, todo el tema de la agricultura, ¿verdad? Ligada a la agricultura. Entonces, yo creo que hay como la variable del clima y la naturaleza tienen muchos aspectos. Hay temas que sí son reversibles y temas que no, ¿verdad? Pero viendo la preocupación es cada vez peor, ¿verdad? ¿Qué esperanzas hay para contribuir a frenar esto? Yo creo que hay 3 niveles de escenarios de acción. El escenario global, que sigue siendo las cumbres del cambio climático, que afortunadamente los países poderosos han regresado a esa cumbre y ojalá que se comprometan a disminuir sus emisiones, ¿verdad? En menor tiempo posible para poder parar esto. Pero el problema es el siguiente: ¿quién va a renunciar a las comodidades que ya le dio el sistema de vida que lleva en los países del norte, ¿verdad? Apachas un botón y tenés todo, o sea, pero eso es a costa de la madera de Guatemala, el agua de otros países, la represión en otros países, en fin. Es un modelo sostenido a esa fuerza. ¿Quién de los ciudadanos del norte va a renunciar a eso? ¿Verdad? Y luego, porque entonces las cumbres globales son para eso. Luego el otro escenario de acción es el tema nacional. Deben haber políticas públicas serias y este es un llamado al tema del Congreso que se está llevando a cabo de cambio climático, de que el Congreso debe ir más allá del análisis solamente científico, debe proponer recomendaciones de política, recomendaciones de acción política del gobierno. Miren, cuando muchos criticaban, por ejemplo, el caso de Evo Morales, pero el discurso de Evo Morales en las cumbres de cambio climático era esperado por todo el mundo. Nuestro representante en las cumbres de cambio climático ni lo escuchaban los que estaban adentro del podio, adentro del auditorio. Todo el mundo en sesión interna y nuestro representante de Guatemala ni era escuchado. O sea, el gobierno debe tener una voz con más autoridad en esos escenarios, en esos foros internacionales. Y a nivel nacional debe formular política. Y a nivel local, lo que ya decía Marco Vinicio, es decir, está fundamentado de que tenemos que echar, no todo es una solución viendo hacia el conocimiento ancestral, pero una buena herramienta de soluciones reales a la problemática del cambio climático está en el rescate del conocimiento ancestral ligado al uso de nuestros recursos naturales. Por ejemplo,
la agricultura, la pesca, las formas de vida, la cosmovisión sobre la naturaleza, tienen que ver con eso. Claro que no estamos acá romantizando la visión indígena sobre la naturaleza para nada, porque al final el deterioro de los recursos naturales va ligado a la pobreza. Es decir, si yo tengo una familia que su única fuente de energía es la leña, pues tengo que buscar leña a donde esté. Y está en los bosques que están en las orillas de las aldeas y hay que irla a traer. Mientras no hayan soluciones a esa problemática, por ejemplo, el acceso a energía para la cocción de alimentos, esa problemática va a seguir. Y ahí tenemos mucho que decir a nivel local, ¿verdad? Como fuentes de energía alternativas, el mejorar y eficientar el uso de la leña, en fin, porque al final pareciera que a veces que en nuestros estudios de cambio climático el consumo de leña aparece como una de las mayores fuentes contaminantes del país y de generación de calor. Pero es por eso, ¿verdad? Entonces, ojo, porque aquí se puede criminalizar la acción de la familia campesina y eso no es el objetivo. Ahora bien, como dice Marco Vinicio, hay estudios serios que se han hecho. Yo los invitaría a ver otros estudios. El doctor Eric Holt Jiménez, junto con las parroquias y otras entidades, hicieron un estudio post-Mitch, que ya se mencionó por parte de Marco Vinicio, donde midieron comparativamente el impacto del Mitch en parcelas convencionales y parcelas que habían sido manejadas con métodos campesinos y agroecológicos de trabajo, y los resultados son impresionantes. Pero también se han hecho otros estudios, nosotros tenemos una esperanza en la capacidad de resiliencia de las comunidades de Guatemala. Aquí no se ha hablado mucho de ese tema, pero hay un concepto nuevo que ha salido y se ha usado, se ha mal usado en términos de mercado, pero su concepto original es ecológico. La resiliencia que tienen las comunidades indígenas y rurales del país y las mismas ciudades. Un estudio que hicimos nosotros para varios agricultores de Huehuetenango nos indicaba que una de las esperanzas a resolver la problemática de cambio climático en Guatemala precisamente es la capacidad creativa de nuestras poblaciones, su capacidad organizativa, su capacidad de emprendimiento, su capacidad de conservar la naturaleza, en fin, que si a eso se le agrega apoyo del Estado, apoyo con insumos y recursos que provengan de fuentes buenas, digámosle, podría ser una esperanza real, ¿verdad? Entonces, pero mientras pasan los años, la esperanza sí tiende a ser como más reducida, digamos, porque podemos nosotros estar conservando una parte de la cuenca de un río, por ejemplo, pero viene alguien inconsciente ambientalmente y nos deja ir toda la derivación de sus aguas sucias al cauce, y así hayamos hecho la mayor conservación del mundo en una aldea. Cuenca arriba está el daño o cuenca abajo, y entonces no lo podemos resolver. Pero hay mucha esperanza en procesos locales. Guatemala tiene mucho de ese proceso, no solo con la economía campesina y la metodología campesino en educación, sino también en el rescate del conocimiento ancestral ligado a la agricultura ecológica. Digamos, ¿cuál es la base de la agricultura ahorita en todo el mundo? Mucho de la base que se ha usado es la base de la agricultura antigua maya. Por ejemplo, todo lo que era conservación de suelos, barreras vivas, el manejo de semillas, el ciclo productivo, el calendario de la producción. Hay cosas de las que hay que echar mano. Por supuesto que también hay que echar mano de la tecnología actual para las mediciones, tener estadísticas de prevención fuertes, que ya las hay, y que deberían llegarle a la gente a tiempo. Es decir, no tendríamos por qué tener más afectados por inundaciones y deslaves, porque ya existe la tecnología que nos avisa que eso va a pasar, que nos da la predicción que va a pasar. Pero a los más pobres no les llega, ¿verdad? Esos avisos no llegan. Entonces, ahí está la esperanza, ¿verdad? En que hayan científicos también comprometidos con esto, ¿verdad? Y que no sea solo la visión de a ver cuántos dólares voy a recibir a cambio de conservar un pedacito de mi burbuja, ¿verdad? Por ahí vamos. Yo sé que es una discusión muy compleja la que estamos dando y que da para unos 10 foros para empezar, pero por el momento, digamos, yo los invito a los que nos están escuchando y viendo a que lean el libro. Es
es una buena perspectiva de abordaje de la problemática del cambio climático, más allá de lo que decíamos, las partes, cuántas partes por millón hay que dejar de consumir o de producir de gases de efecto invernadero, más allá de la dinámica individualista del cierra tu chorro o el agua no viene del chorro, sino que hay cosas que son más de profundidad y de compromiso más colectivo como sociedad. Sí, gracias. Gracias, Mario. Indiscutiblemente, desde que tenemos conciencia de nuestros procesos históricos como especie humana, vemos cómo las distintas fases de organización de los pueblos, de las sociedades, las civilizaciones mismas, son procesos que van ajustándose a modelos cada vez más racionales, porque el instinto, si bien es cierto, es el motor de la vida, nos mueve ciegamente hacia la conservación. Y en ese proceso de conservación biológica, violentamos la misma naturaleza, el mundo, y vamos generando como remansos, pues tal vez no remansos, ¿no? Sino como burbujas de irracionalidad de las cuales nos es difícil salir. Y uno de esos obstáculos que nos permiten avanzar en la racionalidad es la misma política, ¿no? La política, que así como puede ser un factor que encarrile procesos de conciencia y de racionalidad, también puede ser un obstáculo para los mismos. ¿Qué opinan ustedes del activismo ecológico? Marco López. Aquí habría que separar realmente los verdaderos ecologistas son campesinos. El verdadero ecologista es el campesino que se la juega, que yo acabo de hacer una evaluación precisamente de un proceso agroecológico y me encuentro con un grupo de compañeros y al preguntarle a uno de ellos precisamente sobre los apoyos gubernamentales, y dice, mire, yo antes pues recibía el bono ese del fertilizante, lo recibí, pero después empecé a tener conciencia a través de esta formación, de estas capacitaciones, y después dije, voy a recibir el bono ese y lo voy a dar a alguien más. Es decir, digamos, no se lo quedaba, lo daba a alguien. Y ya ha llegado el punto en que él dice, no, mire, si no me enveneno yo, ¿para qué voy a envenenar al hermano? A mi hermano, a mi próximo, ¿verdad? Digamos, entonces, mejor, no quiero ese tipo de situaciones de parte de esas políticas de gobierno. Entonces, ahí es donde uno encuentra precisamente el sentido profundo, diría Leonardo Boff, de la ecología, que se tiene que vivir como una forma de vida, no como una cuestión de clase social. Y separo eso porque realmente también hay movimientos ecologistas en el país, pero también con una perspectiva más, diría yo, digamos que empezaron con una buena intención, pero en eso que nos señala, por ejemplo, Javier Baltoano, que nos sigue señalando eso, es los peligros de los dobles discursos. Es que muchos de los movimientos ecologistas están solo de fachada, son auténticos caballos de Troya. Y después aparte que hacen un ecologismo bastante light, empiezan después a vivir y viven bien, digamos, con demasiadas comodidades,
a través de vender un discurso. Y un discurso realmente que de la cual la gente que realmente se la juega día a día en su parcela, en su territorio, en su población, en su vivienda, pues recibe muy poco de ese ecologismo. Entonces, el activismo ecológico por supuesto que es importante. Hay varios aspectos. Se ha comercializado mucho, digamos, ahorita tenemos el fenómeno de esta niña Greta, ¿va? La Thunberg, que pero es una cuestión bastante con una buena estrategia de comunicación, la veo yo, pero realmente nos hace falta, por ejemplo, ver las luchas de ecologistas de cepa, digamos, que hemos tenido en la región. Algunos están encarcelados, por ejemplo, el caso de Bernardo Caal es uno de los que tenemos actualmente. Otros han ofrendado su vida por luchar por sus principios, por sus ideales ecológicos, como Berta Cáceres. Aquí mismo en la región hemos tenido muchas personas que fueron asesinadas por hacer planteamientos precisamente en el marco ecológico de tener una vida más digna, más justa. Entonces, pues para mí yo creo que sí es bien importante esos movimientos ecologistas, el activismo ecológico, pues tiene que seguir aportando, pero de manera también con como lo decía Mario, no en una cuestión romantizando aspectos que ya no pueden ser, pero sí exigiendo sobre todo políticas públicas desde lo local, a través de las organizaciones, desde el sistema de consejos de desarrollo, a través de los gobiernos municipales, en las instancias departamentales y a nivel nacional. Y no solo en algunos eventos, digamos, de mucha pompa, sino que hay que estar en los espacios locales, sobre todo. Gracias, Marco. Tiene la palabra Mario. Sí, yo creo que el activismo como tal, miren, no tuviéramos derechos humanos básicos si no hubiera existido en aquellos años, ¿verdad? 60, 50, un activismo para los derechos humanos, ¿verdad? No existiera hoy una convención, no existieran hoy los famosos DESC, ¿verdad? Que son los derechos de segunda generación, los derechos económicos, sociales y culturales, si no hubiera existido un activismo por los derechos. No existiera hoy en día, por lo menos en algunos países en el discurso, en otros ya como políticas, si no hubiera existido el activismo por la defensa de los derechos de las mujeres. Igual en el tema ambiental, ¿verdad? No va a haber un cambio ambiental si no existe un activismo comprometido en esencia con la defensa del ambiente, ¿verdad? En términos de una coherencia, de una práctica, pero también de colectividad como movimientos, es decir, no vernos solo como personas individuales porque muy poco podemos hacer a ese nivel. Yo les llamo, porque en el libro nos llama la atención los ensayos, pero hay una cosa que no nos llama mucho la atención, pero yo quería resaltarla, y es que en los intermedios entre cada ensayo hay unos extractos de unos mensajes de población comunitaria. Fíjense que esos son testimonios de víctimas de cambio climático, o del Mitch, del Stan, que recabamos en varios talleres. Pero la idea es que de ahí van saliendo también soluciones, ¿verdad? Es decir, la gente en su práctica se tuvo que volver activista porque no le quedaba de otra. Ahora bien, yo sí creo que hay que rescatar lo del activismo bien dicho. O sea, no debe estigmatizarse el activismo porque gracias a los activistas tenemos los derechos actuales, ¿verdad? Es decir, no existiera nuestra jornada de 8 horas si no hubiéramos tenido un activismo laboral en aquellos años.
que lograron que tengamos derechos básicos, ¿verdad? Entonces yo sí defiendo eso, pero sí también soy crítico, como lo hace Marco Vinicio, a que sí debemos de trascender. Una cosa es el activismo, otra cosa es el ONGismo ambiental, ¿verdad? Porque eso es otra cosa y no lo debemos confundir, digamos, a los que de alguna manera mercantilizan la naturaleza a través de estos discursos. Y por eso es que es muy difícil, digamos, tenemos a veces organizaciones conservacionistas del ambiente recibiendo fondos de la Shell, por ejemplo, o tenemos organizaciones, ¿verdad? Ambientalistas recibiendo fondos de tabacaleras, cosas así. Entonces, esas son las contradicciones. Eso no es activismo, ¿verdad? Eso hay que corregirlo. Y en estos casos yo creo que la gente tiene derecho a hacerlo y lo ha hecho. Digamos, Guatemala tuvo una ejemplar cohesión comunitaria frente al problema de la minería, ¿verdad? En Guatemala, como en muy pocas partes del mundo, se vio. Si la gente se articuló alrededor de ese activismo antiminería en un momento dado. También se activó la gente cuando fue la problemática, ¿se acuerdan ustedes de la famosa ley Monsanto? En esa ley Monsanto hay que ver el activismo en su más amplia aceptividad, porque nuestros aliados primeritos fueron los vegetarianos que viven en la zona 10, zona 14, o sea, no fueron los campesinos en inicio. Después ya empezó el movimiento campesino indígena a sumarse a las alcaldías indígenas. Fueron claves en derrotar este acuerdo, pero tiene que haber gente que haga las alertas. Yo creo que eso sí tiene que haber y deben ser respetadas en sus derechos. Ahora, nosotros estamos en un país y en una región donde eso significa muchos riesgos. Ser activista ambiental, estamos catalogados como una de las regiones que menos quiere a sus activistas ambientales. Honduras y Guatemala están catalogados como de los peores en ese aspecto. Donde Colombia, por ejemplo, también, ¿verdad? Tiene muchos problemas en ese sentido. En lugar de proteger a sus ambientalistas, los asesina, ¿va? Aquí en Guatemala, yo hice cuentas hace unos días, tenemos por lo menos 700 defensores del agua y del territorio con órdenes de captura por defender el agua, ¿verdad? En el país. Entonces, eso ya no debe existir. Y más bien debe preocuparse las autoridades que mandan en el país por entender esas dinámicas locales, por qué la gente se opone a esos procesos y entender que como decía Milton, aquí hay racionalidades diferentes, ¿verdad? Hay un libro que primero salió Voces del Sur, que es como pionero, haciendo la propaganda, ¿verdad? Pero después salió otro libro muy interesante de otro autor colombiano que se llama Arturo Escobar, que él escribió un libro que se llama Sentipensar la Tierra. Es decir, él agarra del tema campesino, que es yo siento primero, y también pienso la tierra. No solo es la racionalidad de la numeración química, de la física, sino también hay otras cosas, hay cosmovisión de por medio. Entonces ahí nos llama también a establecer otra racionalidad sobre nuestra vida. Las feministas colombianas están hablando de ya no hablan solo de la resistencia, porque dicen que también hay que proponer, entonces hablan de la reexistencia en términos de la construcción de nuevos ecosistemas. Entonces ahí hay mucho, digamos, en el tema ambiental, la ventaja ahorita y en cambio climático es que hay mucho concepto de transición, mucho concepto en debate todavía. Y eso nos va a ayudar para adelante porque mucha de esa riqueza, de esas esperanzas de las que estamos hablando, están saliendo de países latinoamericanos, ¿verdad? Por ejemplo, el famoso tema del buen vivir, que surge como una opción frente al capitalismo depredador, el buen vivir como una opción frente a la crisis del cambio climático, viene de esa discusión. Todavía es un concepto, a pesar de que ya hay tesis de doctorado sobre el buen vivir y todo, está en discusión, está en debate. Pero yo soy partidario del ecologismo de base, del activismo de base. No debe ser un activismo elitista, un ecologismo basado en la comprensión de la dinámica de cada persona. Y eso yo creo que sí nos va a llevar a buen puerto, porque sí ya la situación se está volviendo muy crítica, ¿verdad?
Por ejemplo, cuando a Berta Cáceres le dieron el premio Goldman, ¿verdad? Que es como el Nobel ambiental, todos dijimos, ya está, ella está protegida porque, pues sí, le dieron un reconocimiento mundial y ahí ya no la va a tocar nadie y nos equivocamos, ¿verdad? Porque en efecto la asesinaron y es por defender un río en Honduras, por frenar políticas depredadoras y extractivas que contribuyen a más emisiones de efecto invernadero. Entonces, yo sí creo que el activismo es clave, debe basarse en una colectividad, debe ser de base, debe ser legítimo, ¿verdad? Debe ser también un ecologismo con mucha capacidad de fundamento. Es decir, una cosa es activismo y otra cosa es fundamentalismo, ¿verdad? No soy partidario de ningún fundamentalismo de ningún tipo. Y yo creo que el libro nos ubica en esas discusiones, ¿verdad? Gracias, Mario. El título del libro es muy sugerente también, ¿no? Porque son las voces del sur para la justicia climática. Y efectivamente creo que los países que han sido colonias o que parten de un modelo colonial, los países pobres del mundo son los que viven más directamente, más de cerca y en carne propia esta problemática. Y por vivirla tan de cerca es de donde las soluciones probablemente, ¿no? Pueden ser más efectivas. Porque los países del primer mundo, pues, como Estados Unidos de Norteamérica, ¿no? Viven en su Disneylandia. Mientras eh, eh, los efectos del cambio climático, de la depredación de la naturaleza, no la tienen encima, porque la han tenido, ¿no? Pero sus niveles de conciencia o sus modos de vida no les permite, ¿no? Por ese límite de conciencia posible de la vida material que tienen. Pero las voces del sur, que están más ligadas a la problemática en este momento, en este conversatorio propuesta y estudiada, están más directamente ligados al problema y por lo tanto pueden ofrecer soluciones más viables. En el fondo, la misma civilización tiene ciertos principios que son paradójicos. Por ejemplo, el mercado, las libertades individuales, el mismo cristianismo, ¿no? Que en sus raíces está o estuvo en su época fundacional y fanática de esa escisión entre el mundo y el supermundo, eh, generan también cierto desprecio hacia el mundo objetivo, hacia el mundo real, natural. Y entonces el mismo sentido también de la providencia, ¿no? La providencia, es decir, vamos en este camino de muerte, pero es probable que la providencia nos salve. Es como tener fe en una probabilidad que no es tan probable. Eso está en la misma raíz de la civilización. Pero bueno, estos serían temas para otro conversatorio porque el tiempo ya se nos agotó y voy a dejarles un par de minutos a cada uno de nuestros invitados para que redondeen su exposición. Si quedó alguna idea pendiente por plantearla o desarrollarla, pueden hacerlo en este momento. 2 minutos para terminar con este conversatorio. Tiene la palabra Marco. Bueno, pues yo creo que el libro se inscribe, digamos, en 2009. Recuerdo que todavía nos planteábamos alguna cuestión un poco quijotesca, que era educar al norte. Porque no lo planteamos, también tenemos que educar al norte. Ese norte que se gasta el 80% de los recursos de todo y donde vive el 20% de la población. Entonces, es ahí donde se inscribe el libro.
Y por eso decíamos al principio que siguen muy actuales los temas aquí planteados y debatidos. Me parece, digamos, que tenemos que seguir profundizando en ellos. Hay que también hacer el llamado a hacer a este círculo de análisis más multidisciplinarios. Los científicos sociales necesitamos también que puedan brindarnos esos aportes, esa mirada crítica para que podamos comprender y poder reorganizar nuestras ideas a, a través de este tipo de ejercicios y poder pues hacer propuestas que permitan ir más allá de, de acciones, digamos, paliativas al cambio climático, medidas de mitigación. Y obviamente no queremos daños colaterales de este modelo depredador que actualmente sigue estando. Entonces, pues bueno, el tema creo que eh, como estamos en época de Olimpiada, pues el gallito con el cual jugó Kevin Cordón, pues sigue rebotando de buena manera en la cancha y creo que lo tenemos que seguir jugando para buscar las alternativas realmente de solución a estas problemáticas que tenemos. Pues con eso cerraría y pues agradecerles el espacio, la invitación y pues quedamos ahí atentos a este ciclo de conversatorios que ustedes están desarrollando. Muchísimas gracias. Gracias, Marco Vinicio. Cedo la palabra a Mario Antonio. Bueno, yo creo que sí, el libro es actual, después de 11 años, aunque hay cosas que todavía a nivel de hoy, digamos, los científicos tienen instrumentos mucho más precisos que hace 11, 12 años para medir las cosas, ¿verdad? Eso es lo que ha cambiado. Pero el enfoque como tal es vigente, los ensayos son actuales y lamentablemente el mundo no ha revertido la dinámica que llevaba hace 11 años. Entonces yo creo que eso hace que el libro sea todavía más pertinente. Entonces quienes puedan tener el acceso, pues los invitamos a que lo lean. Y se me olvidó cuando hablé del activismo que Marco Vinicio se recordará que por activistas también paramos en Costa Rica un tiempo, pero porque en tiempo de Berche, que hubo un problema ahí de no muy nos querían por ese tema. Un caso de la Laguna Brava en Tongo de Tenango, pero son cosas que hay que asumir, ¿verdad? O sea, ahí había un reto también político ideológico que era el sector privado disputando un ecosistema contra una comunidad indígena local disputando el ecosistema, ¿verdad? Y pues sigue todavía ese debate, pero yo creo que el tema debiera ser abordado con la mente lo más abierta posible en todos lados, digamos, tanto de los que tienen dinero como de los pobres, como de la izquierda, la derecha, todos los enfoques deben tener una visión abierta sobre el cambio climático, una mente abierta para entender la problemática del cambio climático y sobre eso tomar sus decisiones. Porque, digamos, a nosotros se nos decía, bueno, ustedes son antidesarrollo. No, ¿verdad? Porque además lo que ustedes están vendiendo como desarrollo no es desarrollo. Ese es otro tema, ¿verdad? El crecimiento económico visto como desarrollo, ¿verdad? Nosotros nacimos de economías campesinas que no tenían un centavo en la bolsa, pero la comida nunca nos faltó, ¿verdad? Entonces son modelos que hay que discutir. Que si somos antimercado, no. O sea, los mercados han existido desde que el ser humano tuvo capacidad de intercambiar. Lo que ha contribuido a radicalizar efectos de cambio climático son los grandes monopolios. Hoy hay grandes empresas queriendo como acaparamiento de tierras en África, en Sudamérica, previendo ya la nueva ola que viene. El mercado futuro es la naturaleza, ¿verdad? Como tal, ya no vista solo como el aire, el agua,
el subsuelo, ¿verdad? En toda su dimensión. Y lo otro es que sí debemos salir al paso también a un discurso que ha habido, eso se me olvidó mencionarlo al inicio, en un discurso que hay sobre la que tú mencionaste, Milton, de la resignación. Es decir, y yo cuando fue un foro de estos del Mitch, llegó un señor evangélico él que decía, miren, esto es castigo de Dios, no lo podemos evitar. Ya nos hemos portado muy mal y por eso los cerros se nos están cayendo y es un castigo divino. Yo creo que no, ¿verdad? No es castigo divino, hay causas ya explicadas a esto y entonces hay que combatir el fenómeno de resignación climática, es decir, esto no tiene que aceptarse, tiene que cambiar, no tiene por qué morir gente por los desastres, ¿verdad? Por ejemplo, la cantidad de mujeres que mueren en Asia por las inundaciones es tremenda, aquí mismo con nosotros. Entonces, esa es la invitación final, ¿verdad? Yo creo que estos foros nos sirven para ese debate. Obviamente, no creo que hay puntos de vista muy diferentes. Yo no quiero convencer a nadie que ya esté convencido de su punto de vista, pero quiero, el mío pues es este y lo planteo y que lo debatamos. Y en el libro hay muchos aportes sobre lo urbano, lo rural, lo local, lo global, es una maraña, el libro es una maraña, ¿verdad? Si ustedes lo ven, el primer artículo es una lección de física del clima, ¿verdad? Escrita en palabras sencillas, y de ahí vienen ya los ensayos de política ecológica. Entonces, muchas gracias por el espacio, Milton, y a don Roberto y a la licenciada Ruth que nos dieron el espacio para hablar sobre el libro, ¿verdad? En el cual humildemente pues yo aporto un ensayo ahí sobre el tema, pero que más bien me gusta abordar el tema más integral. Quiero cerrar la actividad con esta cita que ya Mario nos indicó que yo ya había leído estas testimonios que están al principio de cada ensayo. Pero me llama la atención de Teresina da Rocha Quirino de Araranguá, Santa Catarina, Brasil, que dice, no tenía explicación un viento tan fuerte. Estuvimos trabajando el día entero y no tuvimos tiempo de prender la televisión o la radio. Cuando llegamos a casa ya era de noche. Vimos el noticiero nacional que explicaba que no había peligro. Cayeron 2 árboles sobre nuestra casa y salimos corriendo para la casa vecina. Cuando el viento, el ojo del huracán, volvimos a casa para buscar ropa de cama y otras cosas. El viento volvió y uno de los árboles que había caído sobre nuestra casa cayó sobre nuestro carro y mató a mi marido y yo me lastimé el brazo. A partir de eso no recuerdo nada más porque me desmayé. Me parece muy interesante porque esto es hacer una especie de fenomenología, ¿no? Esto es lo dado, ¿no? El fenómeno real. De ahí es donde hay que partir y no al revés, ¿verdad? Para seguir, pues, el camino de la inducción que nos exige la ciencia. Bueno, entonces vamos a cerrar este conversatorio. Agradecemos al ingeniero Marco Vinicio López y al ingeniero agrónomo Mario Antonio Godínez López el haber estado con nosotros esta mañana tarde, compartiendo sus ideas en relación a este libro, Voces del Sur para la Justicia Climática, que lo pueden adquirir en Librería Universitaria. Pasen muy buena tarde y gracias.